Para un ser humano no existe nada peor que desaparecer sin dejar ningún rastro de la faz de la tierra. La desaparición de una persona es 1000 veces peor que la certeza de su muerte, sobre todo para su familia y los seres que lo aman, puesto que no existe ni siquiera un cuerpo que enterrar, no existe una tumba a la que ir a rezar y a rendir tributo, a llevar flores. No existe ni siquiera el conocimiento de cómo fue el final de la persona, qué circunstancias rodearon su muerte y bueno, y durante bastante tiempo la agonía de ni siquiera saber si la persona sigue con vida o si ha muerto. Eso no permite a los seres queridos cerrar el libro o pasar página, y es una herida que se clava en el alma. Desgraciadamente, cada año en todo el mundo desaparecen decenas o centenares de miles de personas sin dejar ningún rastro. Por supuesto, en algunos de esos casos de desapariciones, la persona ha optado por desaparecer voluntariamente y marcharse lejos para continuar con su vida bajo una nueva identidad. Pero en la mayoría de los casos siempre estamos hablando de desapariciones forzadas. Esos casos en los que una persona ha sido secuestrada y casi seguramente asesinada, si no de inmediato, después de algún tiempo, y las personas que han cometido este crimen han hecho todo lo necesario para que jamás se sepa con certeza la verdad de lo ocurrido. También hablamos de esas desapariciones accidentales, donde no ha habido un crimen, pero que las circunstancias del accidente han sido tan extraordinarias o tan excepcionales que se ha convertido en un caso de desaparición misteriosa, como en el caso de los accidentes de aviación, donde no se encuentra jamás huella o rastro alguno del avión siniestrado. O también hablamos de esas desapariciones que entran ya directo en los terrenos de lo más misterioso, lo más oscuro o lo sobrenatural, y que realmente están rodeadas de circunstancias que son difíciles de explicar desde la lógica científica. Pero aunque, como hemos dicho, son incontables las personas que han desaparecido, sin embargo existen casos que se han hecho especialmente célebres o legendarios, o bien porque las personas desaparecidas, a pesar de ser personas comunes y corrientes, seres anónimos, sin embargo, las circunstancias que rodean a su desaparición y la actuación de los medios de comunicación los han convertido en fenómenos mediáticos, o bien porque las personas desaparecidas son personajes famosos, inclusive personajes poderosos cuya influencia es determinante en las sociedades donde se desenvuelve. El caso es que esos casos, valga la redundancia, se han convertido en leyendas que hasta el día de hoy siguen despertando la curiosidad, la atención y miles de teorías acerca de lo que realmente ocurrió detrás de esos hechos. Hoy tenemos 7 de esos casos más famosos de desapariciones en la historia de la humanidad. Harold Holt. ¿Se imaginan ustedes, amigos y amigas, que el presidente de la República, en el caso de un país latinoamericano, o el presidente del gobierno, en el caso de España, pues un buen día desapareciera de forma un tanto misteriosa en el marco de un supuesto accidente y que no se volviera a saber nunca más de él?
Pues bien, esto fue lo que sucedió en Australia en el año 1967. Harold Holt era un político australiano del Partido Liberal de centroderecha que el 26 de enero de 1966 se convirtió en primer ministro de Australia, es decir, en el gobernante del país y por lo tanto el equivalente al presidente de la República en América Latina o al presidente del gobierno en España, bueno, más o menos. En la mañana del domingo 17 de diciembre de 1967, el primer ministro Holt, en compañía de sus amigos Christopher Anderson, Jane Lee y George Ilson y dos guardaespaldas, viajó en automóvil, en coche, desde la ciudad de Melbourne para ver al regatista británico Alex Rocks navegar a través de Port Phillip Hearst en su barco Liberty Lady para completar una circunnavegación en solitario del planeta. Alrededor del mediodía, el grupo se dirigió a uno de los puntos favoritos para bucear del primer ministro Holt. Se trataba de la playa de Cheviot Beach en Point Nepean, cerca del pueblo turístico de Port Phillip, en el brazo oriental de la bahía de Port Phillip. Holt decidió ir a nadar, aunque el oleaje era bastante fuerte y la playa de Cheviot Beach era notoria o famosa por sus fuertes corrientes y peligrosas mareas. Ignorando las súplicas de sus amigos para que no lo hiciera, Holt comenzó a nadar, pero pronto desapareció de la vista de sus acompañantes. Temiendo lo peor, sus amigos rápidamente dieron la alerta y en poco tiempo la playa y la orilla del agua estaban ocupados por un gran contingente de la policía de la Real Marina Australiana con sus buzos, de efectivos también en helicópteros de la Real Fuerza Aérea Australiana, personal del ejército y voluntarios de los pueblos cercanos. Rápidamente aquello se intensificó y se convirtió en una de las mayores operaciones de búsqueda o de rescate en la historia de Australia, pero no se pudo encontrar ningún rastro del jefe de gobierno Holt. 2 días más tarde, el 19 de diciembre de 1967, el gobierno australiano hizo un anuncio oficial de que pensaban que el primer ministro Holt estaba muerto. John McKenzie fue nombrado como su sustituto temporal en calidad de primer ministro en ejercicio o primer ministro interino. Aunque en este caso todo parece apuntar hacia una muerte accidental, hacia el hecho de que el primer ministro Holt se había ahogado como consecuencia de su irresponsabilidad, de su negligencia al nadar en una zona donde en ese momento el mar se encontraba agitado y una zona particularmente difícil para nadar, y más todavía por el hecho de que era un hombre que padecía de ciertas enfermedades y tenía una lesión en el hombro y no se encontraba precisamente en un buen estado físico. Entonces, por lo tanto, es fácil atribuir todo a una muerte accidental, a un ahogamiento accidental. Sin embargo, con el paso de los años surgieron una cantidad de rumores, de mitos o leyendas urbanas en Australia y especulaciones acerca de lo que pudo haber pasado el día en que desapareció su primer ministro. Entre esos mitos urbanos o teorías de la conspiración hay de todo un poco, incluyendo una de que Holt pudo haber sido rescatado, o en este caso mejor dicho secuestrado,
por un submarino chino, en tiempos en que en China gobernaba el dictador Mao. O también incluso otras más descabelladas, como de que pudo haber sido secuestrado por un ovni, por un objeto volador no identificado extraterrestre. Incluso en 1983 el periodista británico Anthony Griggs publicó un polémico libro en el que afirmaba que Hall en realidad había sido un agente, un espía de la República Popular de China, y que había sido recogido por un submarino chino por su propia voluntad y llevado a China, y que por este motivo el cuerpo nunca fue encontrado a pesar de la amplia operación de rescate. Otros menos espectaculares afirman que posiblemente Hall no había muerto accidentalmente, sino que en realidad se había suicidado, o que pudo también haber fingido su muerte, su propia muerte, para huir con su amante. El gobierno federal de Australia nunca investigó oficialmente el caso, argumentando que era una pérdida de tiempo y de dinero. En cuanto a la policía estatal del estado de Victoria, donde ocurrió la desaparición, durante años estuvieron atados de manos por las leyes vigentes en el estado, pero cuando estas leyes cambiaron, la unidad de personas desaparecidas de la policía estatal sí efectuó una investigación que concluyó con un informe oficial donde se determinaba que a los ojos de la policía había sido una muerte accidental. Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg era un arquitecto y diplomático sueco perteneciente a la famosa familia Wallenberg, una de las familias más ricas de Suecia, que están presentes en todas las grandes empresas suecas como Ericsson, Electrolux, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial, Wallenberg estuvo destinado en la embajada de Suecia en Hungría. En aquellos tiempos Hungría estaba gobernada por una dictadura aliada a la Alemania nazi de Adolf Hitler, y el régimen húngaro participó activamente al lado de los alemanes, de los nazis, en la persecución a los judíos húngaros, una de las comunidades judías más grandes del este de Europa. Wallenberg, en su misión en la embajada sueca, como representante de un país neutral, aprovechó esa posición para salvar la vida de miles y miles de judíos, poniendo incluso en riesgo su propia integridad personal para conseguir este cometido, por lo cual es ampliamente reconocido como un héroe humanitario, puesto que gracias a él se salvaron del Holocausto una gran cantidad de personas inocentes. En los meses finales de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo de la Unión Soviética invadió Hungría y en medio de sangrientos combates rodeó la capital, Budapest, donde los alemanes y sus aliados húngaros se negaban a rendirse. Sorprendentemente, puesto que Wallenberg se había enfrentado valerosamente a los alemanes nazis y a los fascistas húngaros para salvar a los judíos, sin embargo, el 17 de enero de 1945, en el punto más terrible de los combates, Wallenberg fue llamado o convocado al cuartel general del general soviético Rodion Malinowski, jefe de las fuerzas soviéticas que atacaban a Budapest. Fue convocado para que aclarara acusaciones en su contra por supuestamente estar involucrado en espionaje. Las últimas palabras grabadas de Wallenberg fueron: yo voy a donde Malinowski, ya sea como invitado o preso, no lo sé todavía.
Efectivamente, cuando Wallenberg y su chofer llegaron al cuartel de Malinowski, fueron detenidos, fueron arrestados, puesto que el general tenía órdenes superiores de proceder de esta manera. Como se sabía muchos años después, al menos un informante de los servicios secretos soviéticos aparentemente había acusado a Wallenberg de ser un espía o informante de la OSS, un servicio de inteligencia de Estados Unidos que fue el precursor o predecesor de la CIA. En un principio, las autoridades soviéticas informaron a Suecia de que Wallenberg se encontraba bajo su protección. Sin embargo, poco tiempo después, el 8 de marzo de 1945, la radio húngara, que ya estaba controlada por los soviéticos que habían conquistado totalmente el país y la capital, anunció que Wallenberg y su chofer habían sido asesinados en el camino o la carretera a Debrecen, y sugirieron que habían sido asesinados por los fascistas húngaros del partido de la Cruz de Flecha o por la Gestapo alemana. Sin embargo, las informaciones seguían siendo confusas y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció ayuda al gobierno sueco para tratar de intermediar con los soviéticos para averiguar el paradero de Wallenberg, oferta que fue rechazada por los suecos. No pasaría mucho tiempo para que comenzaran a aparecer testimonios de personas que habían estado detenidas o presas en cárceles en la Unión Soviética, que afirmaban haber visto a quien podría ser Wallenberg prisionero en esas cárceles controladas por la KGB. A lo largo de los años se fueron acumulando muchos testimonios de personas que habían afirmado haber compartido prisión con el desdichado diplomático sueco. El 6 de febrero de 1957, más de 12 años después de la desaparición de Wallenberg, finalmente el régimen soviético, quizás tratando de terminar de una vez por todas las especulaciones sobre la desaparición de Wallenberg, anunció públicamente que este había muerto y presentaron un presunto informe del director de la prisión soviética de Lubyanka, dirigido al entonces ministro de Seguridad del Estado soviético, un informe que certificaba que Wallenberg había muerto de un ataque al corazón en esa cárcel de Lubyanka el 17 de julio de 1947. Es decir, aproximadamente 2 años y medio después de su detención y desaparición, y casi 10 años antes de ese anuncio oficial del gobierno soviético. Con el paso de los años se dijo que en realidad la muerte de Wallenberg, esa presunta muerte en julio del año 47, no se debió a causas naturales, un infarto por causas naturales, sino que fue producto de un envenenamiento, que había sido envenenado intencionalmente por sus carceleros, siguiendo órdenes superiores. Sin embargo, el misterio y la controversia acerca del verdadero destino final de Wallenberg no acabaron con ese anuncio oficial, puesto que hay cantidad de testigos que afirman haber visto a Wallenberg con vida en las cárceles soviéticas después de esa fecha en que supuestamente había muerto, de acuerdo a la versión oficial dada por el régimen comunista soviético.
Entre esos testigos está, por ejemplo, un coronel alemán que también había estado prisionero y que afirmó haber visto en febrero de 1949 a quien presuntamente podía ser Wallenberg en un campo de detención soviético. También un empresario británico, Greville Wayne, que había estado encarcelado en la prisión de Lubyanka por presunto espionaje en 1962, es decir, 5 años después del anuncio oficial de la muerte de Wallenberg y 15 años después de esa presunta muerte. Este empresario también afirmó haber visto a un hombre que decía ser un diplomático sueco en la cárcel de Lubyanka. Un testigo también afirmó ver a Wallenberg a finales de los años 60 en una prisión soviética. A mediados de los años 70 también un testimonio de un general de la KGB que en privado le dijo a una persona que las condiciones en la prisión de Lubyanka no debían ser duras porque había al menos un preso extranjero que llevaba ahí casi 30 años. Los últimos supuestos avistamientos de Wallenberg son de 2 testigos independientes que dijeron tener pruebas de que él estaba todavía con vida en una prisión soviética, nada menos que en noviembre de 1987, es decir, casi 43 años después de su desaparición. Aunque en 1989 el gobierno soviético le entregó a la familia de Wallenberg algunos objetos personales del diplomático que estaban en un depósito y siempre sosteniendo que éste había fallecido. Sin embargo, la familia Wallenberg ha continuado investigando y ha continuado sosteniendo la tesis de que éste no murió cuando lo dijeron los soviéticos y que permaneció muchos años después todavía en cárceles soviéticas, y mantienen la investigación para conocer la verdad acerca de su destino. Y las propias autoridades rusas, después de la caída del comunismo y del régimen soviético, también mantienen la investigación abierta, como lo dijo un general jefe del Servicio Federal de Seguridad rusa, el FBS, uno de los organismos sucesores de la KGB, que en el año 2012 afirmó que la investigación del caso Wallenberg continúa abierta. Tara Kaliko. La desaparición de una chica joven, aunque se trate de una persona anónima, siempre despierta en nuestros tiempos con los medios de comunicación masivos, siempre despierta una gran atención de la opinión pública y genera un gran escándalo o movilización mediática. Sobre todo, aunque le pueda parecer horrible a la gente o a mucha gente, especialmente si la chica joven desaparecida es una chica bella, con una gran belleza física. Aunque con razón muchos puedan decir que el dolor de la familia de una persona desaparecida es igual, tanto si se trata de personas poco agraciadas físicamente o de personas bellas. Sin embargo, es así que las chicas jóvenes hermosas despiertan una gran atención, quizás por el morbo que genera en la opinión pública su desaparición. En Estados Unidos ha habido tantos y tantos casos de chicas jóvenes, hermosas, desaparecidas, que podríamos hacer varias listas o varios vídeos acerca de todos estos casos. Sin embargo, hay algunos que destacan por encima del resto,
Y uno de esos que más destacan es precisamente el caso de Taya Calico. Taya Lik Calico tenía 19 años de edad cuando el día 20 de septiembre de 1988 salió a las 9:30 de la mañana de su casa ubicada en el pueblo de Belén, en el estado norteamericano de Nuevo México. Calico sale a esa hora, a las 9:30 de la mañana, para hacer su habitual recorrido en bicicleta. Ella le dijo a su madre, Patty Doll, que la fuera a buscar si no estaba de regreso en la casa al mediodía. Y en efecto, como no regresó, la madre de Calico salió a buscarla en el habitual recorrido que hacía en su bicicleta, y al no hallar ningún rastro de ella se puso en contacto con la policía, que inició una búsqueda. Al día siguiente, los vecinos se unieron a la policía para colaborar en la búsqueda de la chica alrededor de la carretera estatal número 47. Y ese día la señora Patty Doll, la madre de Calico, encontró un cassette y parte de pedazos de la casetera Walkman de su hija Tara a unos 19 kilómetros de su casa, distancia a la que su hija nunca solía ir a recorrer en la bicicleta, por lo cual su madre pensó que su hija había tratado de dejar un rastro para señalar por dónde la habían llevado en un caso de que hubiera sido secuestrada. Varios testigos afirmaron haber visto a Taya Calico el día de su desaparición montando tranquilamente en su bicicleta, como otras veces, pero ninguno de estos testigos presenció su secuestro. Lo que sí vieron fue a una camioneta Ford Pico del año 1953 o 1954 que conducía lentamente detrás de ella, probablemente siguiéndola. Sin embargo, nunca se ha podido comprobar si efectivamente esa camioneta estuvo involucrada en la desaparición. La bicicleta de la chica nunca apareció. El caso de Taya Calico probablemente hubiera pasado pronto al olvido, como desgraciadamente tantísimos otros casos de desaparición de personas, si no hubiera sido porque un suceso macabro reanimó e intensificó o multiplicó miles de veces la atención nacional en el caso. El 15 de junio de 1989, casi un año después de la desaparición de Taya Calico, una mujer llevó a la policía una fotografía Polaroid que ella afirmaba haber encontrado debajo de una camioneta blanca aparcada en una tienda de conveniencia o de comestibles en Port St. Joy, en Florida. En la fotografía se aprecia a una mujer joven, una chica, que aparentemente podría ser Taya Calico, y un chico, un niño joven también, que los dos, tanto ella como él, se encuentran amarrados y amordazados con cinta de empaquetado, cinta de tirro. Y bueno, esta fotografía desde luego desató una gran conmoción en los medios de comunicación y en la opinión pública. De acuerdo a las investigaciones de la policía, la fotografía no pudo haber sido tomada antes de mayo de 1989,
por cuanto el material con el cual fue efectuada solamente estuvo disponible a partir de ese mes, de ese año. Es decir, que la fotografía no podía tener una antigüedad superior a un mes antes de su hallazgo, y por lo tanto databa de no menos de 8 meses después de la desaparición de Calico. Al principio se pensó que el niño que estaba también amarrado y amordazado al lado de Calico podía ser Michael Henley, que también había desaparecido en Nuevo México, pero en abril de 1988, es decir, aproximadamente 5 meses antes de la desaparición de Calico. Sin embargo, esta hipótesis aparentemente se fue o diluyó o desapareció cuando en 1990 en las montañas de Zuni fue hallado el cuerpo de Michael Henley a 7 kilómetros del camping donde se encontraba con su familia cuando desapareció, y a 75 kilómetros del sitio donde desapareció Calico. La policía determinó que Michael Henley aparentemente se había alejado del camping donde estaba con su familia y murió a causa de la deshidratación y la exposición al sol. Confirmación o identificación positiva de la mujer de la foto con Calico también ha sido problemática. De acuerdo a la madre de Calico, la chica en la foto sí es efectivamente su hija, conclusión a la que llega la madre, aparte del aparente parecido físico, porque la mujer de la foto luce una cicatriz en la pierna que es similar a la que tenía Calico y que era resultado de un accidente de coche que le había ocurrido algunos años antes. También al lado de la chica de la foto aparece un libro, una novela de terror llamada My Sweet Audrina, o como se traduce al español, Mi Dulce Audrina, que es una novela de terror y que, de acuerdo a los compañeros de estudio, a los amigos de Tara Calico, era uno de sus libros favoritos. La foto ha sido analizada por organismos policiales y laboratorios forenses tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Y por ejemplo, los expertos científicos de la Scotland Yard, la Policía Metropolitana Británica de la ciudad de Londres, estos prestigiosos expertos llegaron a la conclusión de que efectivamente la mujer en la foto era Tara Calico. Sin embargo, un segundo análisis del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos no estuvo de acuerdo con esa conclusión. Un tercer análisis de la foto por parte del FBI no fue concluyente, o sea, no pudieron llegar a ninguna conclusión rotunda en un sentido o en el otro. Con el paso de los años, otras 2 fotografías Polaroid, posiblemente de Calico, han surgido y están en manos de las autoridades policiales, pero estos no las han exhibido al público. También en los años 1988, 1989, sobre todo en la mitad sur de Estados Unidos, hubo gente que afirma haber visto a quien posiblemente era Calico, o sea que ha habido avistamientos. Con el paso de los años, tanto el padre como la madre de Calico han fallecido, pero el resto de su familia, incluyendo su padrastro, han continuado con las investigaciones.
Por último, hubo una controversia alrededor del caso cuando 20 años después de la desaparición, René Rivera, alguacil del condado de Valencia, anunció que él supuestamente sabía lo que le había sucedido a Calico y dijo entonces en su versión que unos muchachos que estudiaban con ella en la escuela, la habían llevado en su camión y habían tenido algún tipo de accidente y que luego habían encubierto la muerte de Calico en ese accidente para no verse juzgados y tener que asumir la responsabilidad criminal. Sin embargo, esta versión fue atacada y criticada por la familia de Calico y por su padrastro, porque dijeron que el sheriff no había aportado ninguna evidencia, ninguna prueba para respaldar esa versión y que incluso, aunque hubiera tenido una evidencia circunstancial, era suficiente como para haber arrestado a los presuntos responsables de esa muerte y encubrimiento, y sin embargo no había hecho arresto ninguno ni había anunciado ni siquiera la identidad de las personas involucradas, por lo cual la familia descarta esa versión y afirman que el sheriff fue irresponsable y negligente al haber lanzado al ruedo esa hipótesis o esa versión sin respaldarla con ninguna evidencia. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa es uno de los personajes más controversiales de la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos y el mejor ejemplo o prototipo del sindicalista corrupto. En 1958, Hoffa se convirtió en el presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, una poderosa federación de sindicatos de camioneros de Estados Unidos y Canadá. Hoffa tenía un inmenso poder porque le bastaba con convocar una huelga nacional de camioneros para paralizar a la economía de Estados Unidos, es decir, la economía más importante del planeta, puesto que una gran parte de las mercancías que se mueven por Estados Unidos lo hacen precisamente en camiones. Debido a eso, hasta los presidentes de Estados Unidos temían su poder, pero es que además, a lo largo de su carrera sindical, Hoffa se había convertido en socio de algunos de los gángsters más poderosos de Estados Unidos, trazando relaciones o asociaciones de negocios ilícitos entre la mafia estadounidense y el sindicato de camioneros, negocios que por supuesto habían enriquecido personalmente a Hoffa. El hermano del presidente John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy, en su condición de fiscal general de los Estados Unidos, lanzó una campaña dura contra Hoffa, tratando de conducirlo a la cárcel y así eliminar uno de los pilares fundamentales del poder de las organizaciones mafiosas en los Estados Unidos y limpiar al mismo tiempo al sindicalismo de toda conexión con la mafia. En 1964, finalmente Hoffa fue condenado en un caso por intento de soborno a un gran jurado y posteriormente ese mismo año sería condenado en otro juicio como culpable de fraude por haber hecho un uso indebido de los fondos de pensiones de los camioneros, de los cuales extrajo grandes cantidades de dinero para prestárselas a algunas de las principales figuras del crimen organizado. Después de pasar 3 años apelando infructuosamente, finalmente comenzó a cumplir sus condenas en 1967. Pero en 1971, Hoffa fue indultado por el presidente Richard Nixon, supuestamente como parte de un acuerdo secreto por el cual después Hoffa
presionó al sindicato de camioneros para que apoyara al presidente Nixon en su campaña de reelección. El 30 de julio de 1975, Hoffa se encontraba en el estacionamiento del Red Fox Restaurant Marcus, ubicado en Bloomfield Township, un suburbio cercano a la ciudad de Detroit. Hoffa se hallaba en ese lugar esperando para reunirse con dos líderes de la mafia, Anthony Giacalone y Anthony Provenzano. En algún momento, después de las 2:45 p.m., o sea, 2:45 de la tarde, Hoffa desapareció allí en el estacionamiento del restaurante, que fue el último sitio donde fue visto. Desde el primer momento, la policía sospechó que Hoffa había sido secuestrado y asesinado por algunos de sus antiguos socios del crimen organizado, puesto que estos no estaban de acuerdo con las intenciones de Hoffa de recuperar la presidencia de la Hermandad Internacional de Camioneros, y porque querían ser ellos mismos los que siguieran controlando el dinero de los fondos de pensiones de los camioneros. Bueno, esta fue la hipótesis sostenida por las conclusiones del llamado Memo Hofex o Memorandum Hofex, un informe del FBI de 56 páginas que se inclinaba por esa sospecha. Los dos líderes mafiosos con los que presuntamente Jimmy Hoffa iba a reunirse aquel día negaron que tuvieran una reunión programada con el antiguo sindicalista. El automóvil de Hoffa, un Pontiac Granville, fue encontrado en el restaurante, pero no había ni rastro en él de lo que pudo haberle sucedido a Hoffa. Por su parte, la familia de Hoffa señaló a un viejo amigo de Jimmy Hoffa, a Charles Chucky O'Brien, como presunto asesino de su pariente. O'Brien, un viejo matón, un antiguo matón de la mafia, fue investigado por el FBI y por otros organismos policiales, pero no lograron encontrar ninguna prueba que lo vinculara con la desaparición de Hoffa. En el año 2009, 34 años después de la desaparición de Hoffa, un antiguo asesino a sueldo de la mafia, Richard Kuklinski, escribió un libro llamado El hombre de hielo, confesiones de un asesino a sueldo de la mafia, donde él afirma haber sido el asesino de Hoffa. Según Kuklinski, él mató a Hoffa con un cuchillo de caza, luego quemó el cuerpo durante media hora o algo así en un barril o tambor metálico de 55 galones, luego lo cerró y lo enterró en un depósito de chatarra. Luego sus cómplices desenterraron el tambor y lo metió en el maletero de un coche que fue compactado y vendido a Japón como chatarra para la fabricación de nuevos vehículos. Sin embargo, esta confesión de este asesino a sueldo no ha logrado ser avalada con evidencia científica o testimonios de otros testigos. En el 2012, la policía también tomó muestras de suelo de una planta de un suburbio de Detroit, dado que un testigo llamó y dijo que en la época de la desaparición de Hoffa había visto que enterraban un cuerpo en esa zona. Sin embargo, esta búsqueda, en la cual las pruebas fueron analizadas científicamente por la Universidad del Estado de Michigan, no fueron fructíferas, como tampoco fueron fructíferas las indagaciones que hizo el FBI en una finca en el condado de Oakland, cerca de Detroit, en el año 2013,
cuando guiados por un antiguo gángster llamado Tony Seili, que supuestamente estuvo al tanto de lo que le sucedió a Hoffa y dijo que lo habían asesinado, enterrado y después al cabo de un tiempo trasladado a una segunda tumba secreta. Pues bien, el FBI siguió a las informaciones de este testigo o informante que perteneció a la mafia, pero también sin resultado alguno. Al día de hoy, la desaparición de Hoffa sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia contemporánea de Estados Unidos. Amelia Earhart. En la época que transcurrió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo entre guerras, se hicieron famosos y se convirtieron en héroes populares los pilotos de aviación. Esos personajes como Charles Lindbergh, que rompían todos los récords que había hasta el momento o que iban surgiendo en lo que era la incipiente aviación mundial. Pero entre los pioneros de la aviación tenían quizás mucho más romanticismo las mujeres, esas primeras mujeres pilotos que rompiendo esquemas machistas se convirtieron en heroínas de la época, y ninguna de ellas alcanzó mayor popularidad mundial que Amelia Earhart, la piloto estadounidense que fue una de la más grande pionera de la aviación. Gracias a una campaña de marketing y a sus hazañas, Amelia Earhart se convirtió en uno de los personajes mediáticos más populares de su tiempo en los Estados Unidos y en gran parte del resto del mundo. En 1932, ella protagonizó un vuelo transatlántico en solitario, partiendo desde Canadá y aterrizando en Irlanda. Por ser la primera mujer que cruzó en solitario el Océano Atlántico en avión, Earhart recibió la Cruz de Vuelo Distinguido del Congreso de los Estados Unidos, la Cruz de Caballero de la Legión de Honor de Francia y la Medalla de Oro de la Sociedad Geográfica National, National Geographic de Estados Unidos. Después de otras hazañas, finalmente Earhart y su equipo de ayudantes, de asesores y representantes planificaron la que sería su más grande hazaña o odisea, un vuelo para recorrer todo el mundo, haciendo por supuesto varias escalas a lo largo de esa travesía. Y en efecto se embarcó en esa experiencia en el año 1937. Esa vuelta alrededor de todo el planeta, de todo el mundo en avión, comenzó el 20 de mayo de 1937 en la ciudad de Oakland, en California, Estados Unidos. Y luego de varias escalas en diferentes países, finalmente llegó a la ciudad de La Haya, en lo que actualmente es el país o estado independiente de Papúa Nueva Guinea, que en esa época era una colonia de Australia, el 29 de junio de 1937. Desde allí, Amelia Earhart planeaba volar hacia la isla de Howland Island, una pequeña isla de coral perteneciente a Estados Unidos, que se encuentra casi a mitad de camino entre Australia y Hawái, y que a pesar de estar deshabitada, fue para el momento de la expedición de Earhart, se construyeron especialmente unas pistas en el islote para recibirla, a cargo del equipo que colaboraba con ella en la travesía o en la hazaña, en el récord que pensaba establecer. El 2 de julio de 1937, Earhart despegó de La Haya para poner rumbo a la isla de Howland. Iba acompañada
de su compañero en toda aquella travesía alrededor del mundo, su oficial de navegación Fred Noonan. Los dos despegaron aproximadamente a la medianoche en horario GMT, o es decir, el paralelo de Greenwich. El último informe de posición que se tuvo del avión de Earhart ocurrió cerca de las islas Nukumanu, pertenecientes actualmente a Papúa Nueva Guinea. Un barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Itasca, estaba fondeado cerca en la isla Howland, en el destino de Earhart, para servir como centro de comunicaciones y establecer comunicación por radio con la aeronave de Earhart y guiarlos en su aproximación a la isla. Pero por una serie de malentendidos o errores que todavía son objeto de controversia, no se pudo establecer una comunicación de radio satisfactoria entre el avión y el barco de la Guardia Costera. Los radiooperadores del barco podían escuchar a Earhart fuerte y claro, pero al parecer esta no podía escucharlos a ellos. Y así fue como los radiooperadores fueron testigos de las últimas llamadas de lo que sería un dramático vuelo. De acuerdo a las palabras de Earhart a través de la radio, ella y Noonan estaban perdidos y no hallaban la forma de llegar a la isla Howland, aunque estaban convencidos de que estaban cerca, pero eran incapaces de ubicarla e insistentemente pedían ayuda al barco para guiarse, pero como el barco no podía comunicarse con ellos, solamente podían escuchar, y en su desesperación, la última transmisión reconocida fue a las 8:43 de la mañana, y en ella Earhart pensaba que estaba llegando a la isla Howland. Sin embargo, obviamente no fue así. Después de esa hora, hay gente que en diferentes barcos y aviones que estaban en la zona que que afirman haber escuchado transmisiones de radio muy confusas y de mala calidad, que posiblemente fueran de Earhart, pero estas transmisiones nunca han podido ser validadas. Lo cierto del caso es que Estados Unidos de inmediato, junto con otras naciones, lanzó un gran operativo de búsqueda y rescate en la extensa zona del Océano Pacífico donde desapareció el avión. Pero a pesar del gran esfuerzo hecho, de que Estados Unidos empeñó todos los recursos de su armada, de su marina de guerra, de su guardia costera, y que gastó una suma fabulosa de dinero para la época, no pudieron encontrar ningún rastro del avión ni ninguna señal de lo que pudo haberle ocurrido, aunque ciertamente en la época la tecnología era mucho más primitiva o rústica. La desaparición de Amelia Earhart y de su compañero de expedición, de su oficial de navegación, se convirtió en uno de los grandes enigmas de la historia universal por la talla del personaje y las circunstancias que lo rodearon. A lo largo de los años se han tejido muchas teorías o hipótesis, unas más serias, otras más fabulosas, acerca de lo que pudo haber ocurrido. Citando solamente las principales, serían las siguientes. Una hipótesis es que el avión de Earhart, que se había quedado sin combustible, bueno, de hecho ella en sus transmisiones, las que sí pudo escuchar el barco de la Guardia Costera,
había dicho que el combustible se les estaba acabando. Bueno, que el avión pudo haberse quedado sin combustible pudo haber caído al mar, precisamente en un punto de aguas profundas. Y de acuerdo a expertos oceanográficos, expertos navegantes, es factible que que el avión en esas aguas profundas hubiera podido hundirse sin dejar rastro alguno, incluso a una profundidad de hasta 5 kilómetros, que es inmensa en términos de profundidad marina, por lo cual los restos del avión y de sus ocupantes jamás fueron recuperados, ni probablemente jamás sean hallados por hallarse a gran profundidad. Otra hipótesis es que Earhart pudo haber aterrizado el avión, haber hecho un aterrizaje de emergencia en alguno de los atolones cercanos. Pero de acuerdo a esa hipótesis, en ese aterrizaje de emergencia, Earhart de todas maneras pudo haber perdido la vida al finalmente haberse estrellado, o quizás pudo haber sobrevivido, pero lo cierto del caso es que no se encontraron, a pesar de los operativos de búsqueda y de la proliferación pocos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, de efectivos militares en las islas de la zona y incluso en muchos de esos atolones, no se hallaron rastros de la presencia del avión, aunque ahí años después sí se hallaron posibles evidencias, pero que no han sido corroboradas o confirmadas. Otra teoría o hipótesis más arriesgada postula que Earhart pudiera haber estado actuando como espía del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Franklin Roosevelt, en una época en la que Estados Unidos y Japón protagonizaban crecientes tensiones entre ambos, esas tensiones que pocos años después, desembocarían en su enfrentamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Y como en la zona había islas controladas por Japón, posiblemente Earhart estuviera sirviendo como espía. Independientemente de que Earhart efectivamente estuviera sirviendo como agente de la inteligencia estadounidense o que no fue así, entonces hay quienes postulan la teoría de que Earhart y su compañero Nonan pudieron haber sido capturados al aterrizar en emergencia en la isla Saipan, que estaba controlada por Japón. De acuerdo a esta hipótesis, los dos habían sido hechos prisioneros por los militares japoneses y posteriormente habían sido ejecutados o asesinados. Incluso hay algunas pruebas o supuestas pruebas circunstanciales que avalarían esa tesis, como la carta de la hija de un antiguo oficial de la policía japonesa en aquella época, que afirmó que su padre había sido el hombre responsable de ejecutar o matar a Amelia Earhart. También algunos testigos, como una mujer de Saipan, que afirma haber sido testigo de cómo mataron a Earhart y a Nonan, los soldados japoneses. Y también algún soldado americano que afirma que durante la Segunda Guerra Mundial, al ocupar las instalaciones japonesas en Saipan, habían encontrado dentro de una caja fuerte lo que parecía ser el maletín de Earhart. Incluso hay otra hipótesis que afirma que Earhart no había sido de inmediato asesinada por los militares japoneses, sino que había sido llevada prisionera a Japón, y que durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las mujeres estadounidenses que fue obligada a transmitir en la radio japonesa programas para las tropas norteamericanas
intentando convencer a los militares de Estados Unidos de que desertaran o se pasaran de bando. Esas mujeres que se conocían como popularmente como las Rosas de Tokio, y que, bueno, hacían esos discursos propagandísticos a través de la radio japonesa, tratando de manipular, convencer o lavarle el cerebro a los soldados estadounidenses. Sin embargo, este rumor es poco creíble a los ojos de muchos expertos y de la propia familia cercana de Earhart en aquellos tiempos, que incluso escucharon varias grabaciones de esos programas y llegaron a la conclusión de que ninguna de esas voces parecía la de Earhart. Incluso nos falta una hipótesis fantástica de que Amelia Earhart pudo haber sobrevivido a ese vuelo, pudo haber regresado de incógnito a Estados Unidos y haber iniciado una nueva vida bajo una falsa identidad. También nos faltan quienes dicen que Amelia Earhart pudo haber sido víctima del Triángulo del Dragón, también conocido como Mar del Dragón o Mar del Diablo, que es una zona del océano cuya misma existencia es motivo de controversia o polémica, donde supuestamente se suceden muchas desapariciones misteriosas de aviones y barcos, como sucede con el Triángulo de las Bermudas. En años recientes ha habido posibles avances en la localización o identificación de presuntos restos del avión de Earhart, pero hasta que no haya una confirmación definitiva e irrefutable, el misterio de su desaparición continúa más de 77 años después. Natalee Holloway. Como ya dijimos, refiriéndonos a uno de los casos anteriores, el de Tara Calico, cuando la desaparición es la de una chica joven y bella físicamente, la atención de los medios es mucho más intensa y el interés del público es mucho mayor, quizás porque produce más morbo. Uno de los casos más emblemáticos de esta tendencia o de esta regla es la desaparición de Natalee Holloway. Natalee Holloway era una chica de 18 años del pueblo de Mountain Brook, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, que se acababa de graduar de educación secundaria en la high school de su pueblo. Para celebrar la graduación de secundaria, los estudiantes de la Mountain Brook decidieron armar un viaje, una expedición con todos los chicos y las chicas a la isla de Aruba. Y efectivamente el 26 de mayo de 2005, Holloway y sus 124 compañeros de graduación partieron desde Alabama a la isla caribeña para disfrutar de un viaje de 5 días. Aruba es una pequeña isla que tiene entre 180 y 190 kilómetros cuadrados en total de superficie y tiene poco más de 100.000 habitantes permanentes, y está ubicada a relativamente corta distancia de la costa de Venezuela, en el Mar Caribe, y es uno de los destinos turísticos más codiciados o paradisíacos de la región caribeña, precisamente por sus hermosas playas, sus discotecas, sus casinos, su animada vida nocturna y la tranquilidad que se respira en la misma, con una tasa de criminalidad muy baja. Es también Aruba un territorio autónomo libremente asociado a Holanda, es decir, que no es un país totalmente independiente y soberano, pero sí tiene una amplia autonomía y autogobierno
en relación a Holanda, que se ocupa de la política exterior y la defensa, básicamente. Para Holloway y sus compañeros, estar en aquel pequeño rincón de paraíso tropical era la experiencia más extraordinaria y placentera de su vida, la más emocionante de sus jóvenes existencias, y estaban dispuestos a pasarlo a todo dar, lejos de la supervisión de sus padres, aunque sí estaban bajo la supervisión de 7 acompañantes que hacían las veces de chaperones, entre ellos antiguos profesores de la escuela. No es de extrañar, pues, que los chicos y chicas se desbocaran y que durante aquellos días de fiesta salvaje se dedicaran a beber en exceso. Entre ellos Natalie, que según algunos testimonios bebía demasiado durante aquellos días de parranda. La última vez que los compañeros de clase de Holloway la vieron con vida fue saliendo de un bar y nightclub llamado Carl's Charlie alrededor de la 1:30 de la mañana o de la madrugada de ese lunes 30 de mayo del 2005. Holloway se estaba marchando del lugar con un joven de 17 años que más tarde se sabría que se llamaba Johan van der Sloot, y los dos hermanos amigos de este, uno Deepak Kalpuk de 21 años y Satish Kalpuk de 18, y se estaban marchando en el automóvil o coche de Deepak. El mismo día de su desaparición, Holloway debía volver a Estados Unidos con el resto de sus compañeros, y al no presentarse y perder el vuelo, los acompañantes o chaperones notificaron inmediatamente a su familia, y el mismo día la madre de Holloway, Beck, acompañada del padrastro de Holloway, Jock, viajaron en un vuelo privado, y al nada más llegar a Aruba comenzaron las indagaciones acerca del destino de la chica. Pocas horas después de haber llegado se enteraron a través del gerente del hotel donde se hospedaban los chicos la información de que Natalie se había ido con aquel joven llamado Johan van der Sloot. Y pues el padrastro de Natalie, su madre y unos policías se presentaron en la residencia de van der Sloot para solicitar la información al respecto. Al principio el joven negó haber conocido a Natalie, pero finalmente reconoció que sí, que se había ido con ella, pero aseguró que la habían llevado de vuelta a su hotel. Pronto el caso Holloway despertó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, especialmente en el continente americano y particularmente, por supuesto, en los Estados Unidos. El gobierno de Aruba puso todos los recursos a disposición para encontrar a la chica, para evitar que su desaparición perjudicara la imagen de la isla como destino turístico, y de hecho dieron un día libre para que todos los miles de funcionarios del gobierno autónomo de Aruba participaran en una amplia búsqueda a lo largo de toda la isla, en la que también participaron 50 infantes de marina de la Armada holandesa. Se ofrecieron recompensas, hubo pues una intensa presión por parte también del gobierno de Estados Unidos y de su Departamento de Estado hacia el gobierno de Aruba y también el de Holanda para que se encontrara a la chica. A medida que avanzaban las investigaciones se produjeron arrestos. Al principio fueron detenidos 2 vigilantes de seguridad que no duraron mucho tiempo presos, pues se demostró que no tenía ninguna participación real en la desaparición y que simplemente habían sido víctimas de unas acusaciones infundadas de otros sospechosos. También se detuvo
al joven con el que se marchó Natalie, Johan van der Sloot, y los otros dos amigos de él que también se marcharon con Natalie, los hermanos Kalpoe. Y también durante un breve tiempo estuvo detenido un disc jockey que aparentemente había sido señalado por uno de los otros tres que habían sido arrestados. A medida que quedan interrogados durante el tiempo que estuvieron arrestados, van der Sloot y los hermanos Kalpoe, cada quien por su lado, fueron cambiando repetidamente de versión acerca de lo que había sucedido con Holloway. En una de las versiones se apuntó que la habían dejado en una playa. En otra versión, van der Sloot trató de arrimar la culpa hacia los hermanos Kalpoe, diciendo que ella se había quedado con ellos dos y a él lo habían echado, lo habían hecho que se marchara mientras ella permanecía con los otros dos. Sin embargo, los hermanos Kalpoe fueron dejados en libertad porque se demostró que no había evidencia en contra de ellos y que más bien sus versiones eran más creíbles que las de van der Sloot, que sí permaneció detenido. Mientras, la búsqueda continuó a una escala impresionante, incluso con tres aviones F-16 de la Real Fuerza Aérea de Holanda que participaron en la búsqueda con infrarrojos, sensores infrarrojos. También se usaron incluso fotos de satélite, fotos satelitales. Se investigó en un estanque cerca del Marriott Hotel por un testimonio de un testigo que afirmaba haber visto movimientos sospechosos en el momento de la desaparición a su alrededor. Se investigó también en un vertedero de basura. Se utilizaron perros especializados en la búsqueda de cadáveres que aportó el FBI, ya que el FBI también envió un equipo de investigación a colaborar con las autoridades de policía de Aruba. Con el paso de la semana, van der Sloot, el principal sospechoso, fue dejado en libertad por la justicia porque no existían suficientes pruebas para mantenerlo en prisión preventiva y mucho menos para llevarlo a juicio. Mientras tanto, la búsqueda se prolongó durante meses de forma infructuosa. Con el paso del tiempo, van der Sloot siguió cambiando sus versiones y llegó a afirmar en una entrevista en televisión que Holloway quiso tener relaciones sexuales con él, pero él se negó por no tener preservativo, así que se marchó y la dejó sola en la playa. Siguieron diferentes giros en la investigación al involucrarse también la Policía Nacional de Holanda. Hubo algunos otros arrestos en relación al caso, personas que fueron puestas en libertad por falta de pruebas, como el hijo de un antiguo político de Aruba. Pero a todas estas siempre el centro de atención estuvo en van der Sloot, que ha señalado siempre como el principal sospechoso, y hubo alegaciones de que como él era hijo de un juez holandés que residía y trabajaba en Aruba, y que era un personaje, este juez, muy influyente en la isla, hubo alegaciones de que el juez pudo haber utilizado sus influencias para torcer la investigación y encubrir pruebas en contra de su hijo, especialmente porque los primeros detectives de la policía de Aruba que se encargaron del caso mantenían una relación de amistad con el juez, con el padre de van der Sloot. En enero del 2008, casi 3 años después de la desaparición de Holloway, un programa de la televisión holandesa especializado en casos de crímenes reales hizo una cámara oculta a través de un infiltrado que logró ganarse la amistad o la confianza de van der Sloot,
Y a través de esas grabaciones, supuestamente en secreto, de esa cámara escondida, lograron implicar a Van der Sloot con una nueva versión comprometedora, en la cual él afirmaba que Natalee Holloway había muerto de un ataque, que le había dado un ataque donde empezó a temblar compulsivamente y que falleció, y que por miedo él y un amigo se habían deshecho del cuerpo arrojándolo en el mar. Sin embargo, Van der Sloot otra vez se retractó cuando el programa salió al aire, y posteriormente hubo incidencias que también pusieron en tela de juicio a la persona que sirvió de infiltrado para conseguir esa confesión involuntaria de Van der Sloot. En noviembre del 2008, el propio Van der Sloot siguió echando leña al fuego cuando afirmó, esta vez de forma voluntaria en una entrevista a la cadena Fox News, dijo que había vendido a Holloway como esclava sexual para el tráfico de personas o trata de blancas, con la complicidad de su padre, del juez, y de 2 agentes de policía que la habían entregado a los criminales a la que la habían vendido, y que estos la habían llevado a Venezuela para utilizarla como esclava sexual y obligarla a prostituirse de forma forzosa. Sin embargo, una vez más, Van der Sloot se retractó de lo que había dicho, y dijo que todo había sido una gran mentira, manteniendo así la incertidumbre y causando mayor sufrimiento a la familia de Holloway. En el colmo del cinismo, Van der Sloot intentó en marzo del 2010 extorsionar a la familia de Holloway, pidiendo que le pagaran en varias sumas de forma fraccionada hasta un total de $250,000 para revelar las circunstancias de la muerte de Holloway y dónde se encontraba su cuerpo. Debido a esto, el gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones por extorsión y fraude electrónico y tramitaron una orden de arresto a través de la Interpol. Pero una vez más, Van der Sloot escapó de la acción de la justicia. El 30 de mayo del 2010, justo el día que se cumplían 5 años de la desaparición de Holloway, en Lima, Perú, desaparecía una chica llamada Stephanie Tatiana Flores Ramírez, hija de un rico empresario y antiguo candidato a la presidencia de Perú. 3 días después, la chica fue encontrada muerta en una habitación de hotel que estaba registrada a nombre de Van der Sloot. El joven holandés fue detenido en Chile y deportado a Perú, donde fue juzgado y confesó que había asesinado a Flores Ramírez, supuestamente porque ella había revisado su ordenador portátil sin permiso y encontró información que lo vinculaba a la desaparición de Holloway. Aunque el crimen que cometió Van der Sloot pudo haber sido penado hasta con cadena perpetua, de acuerdo a la ley peruana, la fiscal del caso solicitó una pena no superior a 35 años de prisión, y como Van der Sloot y sus abogados estuvieron dispuestos a pactar y a cambio de la admisión de culpa obtener una reducción de condena, finalmente fue sentenciado o condenado a 28 años de prisión. El asesinato de esta segunda chica ha reforzado la creencia generalizada o la convicción casi absoluta que tiene la inmensa mayoría de la gente de que Van der Sloot es el responsable de la desaparición de Natalee Holloway, solo o en compañía de otras personas, y que efectivamente la chica debió haber sido asesinada igual que esta segunda víctima de Van der Sloot. Entonces la hipótesis
es que Holloway fue asesinada por Van der Sloot y probablemente otras personas. Y, y también es probable, es factible, que antes de ser asesinada, Holloway haya sido violada por Van der Sloot y quizás otra persona o otras personas, o que al menos haya habido de por medio un intento de violación. Sea como fue, el caso es que hasta la actualidad el caso Holloway sigue abierto por cuanto no se han encontrado los restos, el cuerpo de Natalee Holloway y todavía no existen pruebas concluyentes o sólidas para inculpar a Van der Sloot o a cualquier otra persona que haya estado involucrada en el crimen, por lo cual sigue siendo un caso abierto. Madeleine McCann, la desaparición más famosa de todos los tiempos por la gigantesca repercusión mediática que tuvo en todo el mundo, en nuestra sociedad de la información de comienzos del siglo XXI, fue sin duda la desaparición de la niña Madeleine McCann. Kate McCann y Gerald McCann, apodado Jerry, eran una pareja de esposos británicos católicos y ambos médicos que en el año 2007 decidieron pasar unas vacaciones en Portugal junto con sus amigos y los hijos de la pareja. Tenían 3 hijos, unos gemelos, una niña y un niño, y la mayor de sus hijos, Madeleine McCann, que había nacido el 12 de mayo del 2003. Los McCann llegaron a Praia da Luz, una pequeña aldea de la región portuguesa de Algarve, transformada en un balneario turístico el 28 de abril del 2007. Los McCann se hospedaron en un apartamento de 2 dormitorios ubicado en un conjunto de apartamentos turísticos conocido como Waterside Village. El bloque de apartamentos estaba en el complejo de Mark Warner Ocean Club y daba a la piscina, canchas de tenis, restaurantes de tapas y un bar. El jueves 3 de mayo del 2007 era el penúltimo día de la estadía vacacional de los McCann y de sus amigos en Praia da Luz. Ese día, a las 7 de la tarde, Kate acostó a sus hijos en el apartamento y la pequeña Madeleine, su hija mayor, se quedó rápidamente dormida junto a una manta rosa y un juguete de peluche también de color rosa. Los McCann dejaron a sus 3 hijos pequeños durmiendo solos en el apartamento, mientras ellos, junto con sus amigos que también habían dejado solos a sus respectivos hijos, se marchaban a cenar a un restaurante del complejo turístico que se encontraba ubicado a 50 metros, o lo que es lo mismo, 160 pies de distancia del apartamento donde dormían los hijos de los McCann. Los padres, los McCann, dejaron el apartamento a las 8:30 de la tarde o de la noche para ir al restaurante con sus amigos. El personal del restaurante de tapas había dejado durante aquellos días siempre una nota en un libro de mensajes personales en la recepción del conjunto turístico para que siempre estuviera reservada la misma mesa para los McCann y sus amigos, una mesa que daba en dirección a los apartamentos, y en la nota se decía que era porque dejaban a los niños durmiendo en los apartamentos y así podían estar más cerca para vigilarlos. Cada cierto tiempo los McCann iban a vigilar, a supervisar en el apartamento que todo
marchara bien. La primera ronda le correspondió al padre, a Jerry McCann, que en torno a las 9:05 de la noche se acercó al apartamento para cerciorarse de que todo estaba bien y que los niños se encontraban bien. A las 9:30 de la noche, la madre de Madeleine, Kate, estaba preparándose para ir a hacer otra ronda de inspección, pero un amigo de la pareja llamado Matthew Oldfield, que estaba cenando con ellos, se ofreció a ser él el que le diera una vuelta a los hijos de los McCann cuando aprovechara el viaje para vigilar a su propio hijo, al hijo de Oldfield. Los McCann accedieron y entonces este se asomó al apartamento de los McCann y dijo que todo le pareció normal y que vio la puerta de la habitación de los niños abierta, pero no le dio mayor importancia y después no podía recordar si la ventana de la habitación y el obturador exterior estaban abiertos en ese momento. A las 10 de la noche, Kate hizo, la madre de Madeleine, hizo su propio chequeo de sus hijos. Kate, de acuerdo a su testimonio, llegó hasta el dormitorio de sus hijos, donde la puerta estaba abierta, permanecía abierta. Fue a cerrarla y se le cerró de golpe. Entonces ella revisó el dormitorio de los niños y se dio cuenta de que la ventana y el obturador de la habitación estaban abiertas. Y ahí fue cuando vio que la manta y el juguete rosados de Madeleine estaban en la cama, pero que la niña había desaparecido. Por lo cual, después de revisar brevemente el apartamento, Kate corrió hacia el restaurante gritando que alguien se había llevado a su hija, a Madeleine. Alrededor de las 10:10, el padre de Madeleine envió a su amigo Matthew Oldfield, el mismo que había revisado a las 9:30 el apartamento, lo envió a la recepción del complejo a solicitar ayuda y que llamaran a la policía. Y a partir de las 10:30 el propio complejo activó su protocolo de búsqueda de menores desaparecidos. El personal del complejo y los huéspedes se unieron para empezar a buscar a la niña y así estuvieron hasta las 4:30 de la mañana, pensando en el supuesto de que Madeleine se hubiera alejado sola. Uno de los testigos, una de las personas que buscó, dijo que de un extremo a otro de Playa Luz se oía a la gente gritando el nombre de la niña. Esa noche, ese día de su desaparición, a Madeleine le faltaban 9 días para cumplir los 4 años de edad. A las 11:10 de la noche de la desaparición, llegaron los primeros agentes de policía. Se trataba de 2 agentes de la Guardia Nacional Republicana, una policía militarizada o gendarmería portuguesa parecida a la Guardia Civil Española o a los Carabineros de Chile. Los agentes no tardaron tiempo en alertar a la policía judicial, la policía judiciaria, a la medianoche. La policía judiciaria envió a sus oficiales 10 minutos después de la alerta. A las 2 de la mañana trajeron 2 perros patrulla y 4 de búsqueda y rescate a las 8 de la mañana. La policía se implicó inmediatamente en un amplio operativo para buscar a la niña en los ríos, pozos, cuevas, alcantarillas y ruinas cercanas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de la policía portuguesa por buscarla, se sabe que se cometieron errores desde el principio.
De acuerdo a fuentes de la misma policía judiciaria, 20 personas habían entrado en el apartamento antes de que este fuera cerrado. Incluso después que un oficial precintó la puerta del dormitorio, lo dejó sin asegurarlo hasta las 3 de la mañana, por lo cual el escenario del presunto crimen se vio contaminado por la presencia de varias personas extrañas a la familia, o sea, por varios huéspedes o empleados del complejo turístico. Otros errores también fueron la contaminación, no solo del apartamento, sino de la zona adyacente al apartamento y la ventana del dormitorio por donde supuestamente se había introducido el presunto secuestrador y había sacado a la niña. También que la policía portuguesa no estableció inmediatamente controles de carretera, sino que lo hizo solamente a las 10 de la mañana del día siguiente, es decir, cuando ya la niña llevaba aproximadamente 12 horas desaparecida. No se controló ni siquiera la carretera que comunicaba el pueblo o ciudad más cercano con la frontera española, y la empresa que controla esa carretera no fue notificada del incidente, por lo cual incluso la niña pudo haber sido sacada del país en dirección a España. La policía interrogó a decenas de testigos, algunos de los cuales afirmaron haber visto en días previos a la desaparición a algunos hombres que actuaban de manera extraña en la zona y en el conjunto residencial. Hombres que al parecer estaban pidiendo dinero para un supuesto orfanato en el sur de España, aunque eso aparentemente es una estafa muy frecuente o muy común en la región. A todas estas, el caso casi inmediatamente se convirtió en lo que se suele llamar, incluso por los propios periodistas, un circo mediático. Es decir, la desaparición de una hermosa niña rubia, pequeña, de menos de 4 años, inglesa, en Portugal, rápidamente llamó la atención de todos los medios de comunicación, especialmente de los medios británicos, y entre estos de manera muy particular a los medios sensacionalistas, la prensa amarillista y los canales, los programas de televisión más sensacionalistas, que acudieron inmediatamente en avalancha a Praia da Luz, y pronto fueron acompañados por medios de todo el mundo, especialmente de otras naciones europeas y medios estadounidenses también, por lo cual aquello se convirtió rápidamente en un escándalo internacional, y Praia da Luz se convirtió en el foco de atención de aquel torbellino, de aquel revuelo mediático. A ello contribuyó también la repetida e incesante aparición de los McCann en los medios de comunicación, dando declaraciones, discursos, pidiendo, exigiendo ayuda para encontrar a su hija, y formulando críticas a la investigación de la policía portuguesa. 12 días después de la desaparición de Madeleine, un consultor inmobiliario británico-portugués, o sea, tiene la doble nacionalidad británica y portuguesa, llamado Robert Murak, fue declarado formalmente arguido, o sea, sospechoso de acuerdo a las leyes portuguesas. Murak vivía en una casa con su madre a 150 metros del apartamento donde desapareció Madeleine. Su casa fue ampliamente registrada por la policía, su ordenador, su coche, sus teléfonos, sus cintas de vídeo. O sea, fue objeto de una amplia y exhaustiva investigación por parte de la policía portuguesa, y a todas estas los medios de comunicación empezaron a presentarlo como que si fuera el principal sospechoso de la desaparición.
Sin embargo, al cabo del tiempo quedó claro que no existía ninguna evidencia para considerar que Robert Muyak hubiera podido estar detrás del presunto secuestro de Madeleine, por lo cual fue descartado oficialmente de toda sospecha. Posteriormente, Robert Muyak demandó por difamación o calumnias e injurias a los medios de comunicación que lo habían inculpado, y estos tuvieron que pagarle cuantiosas indemnizaciones. Pronto las sospechas también recayeron sobre los propios padres de Madeleine, sobre la pareja McCann. Se sospechaba que ellos pudieran haber matado a su propia hija, o que ésta hubiera muerto por culpa de negligencia e irresponsabilidad por parte de ellos. Se especuló con que ellos pudieron haberle suministrado a la niña una dosis de calmantes para que se quedara dormida, para que no molestara, para ellos poder ir a cenar tranquilamente con sus amigos, y como consecuencia de esa medicación la niña pudiera haber muerto, o que pudiera haberse levantado de su cama y haber sufrido un accidente dentro del apartamento y haber muerto. Y entonces los McCann, para evitar ser juzgados, se hubieran deshecho del cuerpo. Incluso se dijo que avalando esta tesis de la culpabilidad de los padres, que se habían encontrado restos de ADN de Madeleine en el maletero del coche que los McCann habían alquilado aquellos días, y también detrás de un sofá en el apartamento. Sin embargo, a largo plazo no se pudo demostrar, no hubo pruebas para demostrar una presunta participación de los McCann en la desaparición de su hija. Y al final, ante la ausencia de evidencias, de pruebas sólidas o creíbles en esa dirección, los McCann prácticamente fueron, al menos oficialmente, exonerados de culpa o de responsabilidad. Incluso en octubre del 2007, Gonzalo Amaral, que había sido el policía judicial que había coordinado la investigación de la desaparición al principio, fue destituido de su cargo y reemplazado por otro en la investigación, por cuanto Amaral se empeñaba en acusar a los McCann como responsables de la desaparición. Al día de hoy, la desaparición de Madeleine McCann sigue sin resolver, y la larga, intrincada y compleja investigación sigue su curso por diferentes vías y con diferentes equipos. La desaparición ha sido investigada, por un lado, obviamente por la policía portuguesa. También ha sido investigada por la policía británica, especialmente por la prestigiosa Policía Metropolitana de Londres, por la Scotland Yard, que se ha involucrado intensamente en la investigación por voluntad del gobierno británico, sobre todo del actual gobierno del primer ministro David Cameron, que ha hecho de la investigación una cruzada o una bandera de su gobierno. También los McCann, que crearon una fundación sin fines de lucro, una fundación que se nutre de donaciones privadas y actividades recaudatorias benéficas, una fundación con el propósito de buscar y encontrar a su hija desaparecida. Pues bien, esta fundación ha contratado a diferentes agencias o firmas de detectives privados de varios países y de gran prestigio internacional, para que estos detectives privados, algunos de los cuales son antiguos agentes de policía o antiguos agentes de los servicios secretos, servicios de inteligencia o de espionaje como el MI5 o el MI6, para que realicen su propia investigación paralela.
Pues no es de extrañar entonces, en medio de estas investigaciones, que hayan surgido multitud de hipótesis, teorías, sospechosos. Eh, Entre esas hipótesis está que Madeleine hubiera sido secuestrada por un pederasta, un pedófilo que actuó de forma solitaria y la hubiera secuestrado para su propio placer, o sea, que hubiese cometido un crimen sexual con ella y después la hubiera asesinado. También existen las hipótesis de que Madeleine pudiera haber sido secuestrada para ser objeto de tráfico humano por parte de una red de pedofilia que hubiese llevado a la niña a otros sitios para ser explotada sexualmente por varios depravados criminales pederastas. También ha habido incluso hipótesis de que hubiese podido ser robada o secuestrada por comunidades gitanas o romaníes que hubiesen podido llevarse a la niña para criarla como propia o también con fines deshonestos. También se ha lanzado la hipótesis de que una banda, hubiera entrado a robar en el apartamento, pero al verse descubiertos por la niña, que la niña se hubiera despertado en ese momento, se la hubieran llevado con ellos. Por su lado, Gonzalo Amaral, el comisario de la Policía Judiciaria portuguesa que supervisó el primer equipo de investigadores o detectives que siguieron el caso, al día de hoy insiste en achacarle la culpa a los propios McCann, pensando que ellos estuvieron detrás de la muerte y desaparición del cuerpo de su hija. Una tesis que incluso ha sostenido en libros que ha escrito y por los cuales ha sido objeto de demandas de difamación por parte de los McCann. También ha habido varios retratos robot o recreaciones artísticas de posibles sospechosos que han sido señalados a lo largo del tiempo, como las imágenes de aquellos hombres que en un primer momento fueron señalados por testigos a la policía judiciaria portuguesa como los hombres que habían actuado de forma un tanto extraña o sospechosa los días anteriores a la desaparición de Madeleine, de los cuales la policía portuguesa hizo retratos robot o retratos hablados. También la imagen de, más que retrato robot, una representación artística de un hombre que afirma haber visto una amiga de los McCann, una de las personas que estaba comiendo en el restaurante de tapas, alrededor de las 9:15 de la noche, cargando lo que podía haber sido un niño o una niña cerca de los apartamentos. Aunque el relato de esta testigo ha sido cuestionado por diversas razones y ha sido puesto en duda. Y por último, unos retratos robot que fueron revelados por la policía británica, por Scotland Yard, en octubre de 2013, retratos que corresponderían al mismo hombre, pero con diferentes variantes de acuerdo a diferentes posibilidades que se desprenden de la declaración de una familia irlandesa que se encontraba esa noche en Praia da Luz y que afirman haber visto a este hombre dirigirse con lo que parecía una niña pequeña en dirección a la playa. Entre los sospechosos también estuvo Hans von Axke, un suizo que ese mismo año se suicidó unos meses después, cuando se descubrió su participación en el secuestro y asesinato de una niña de 5 años llamada Ilenia Lenhart, que tenía cierto parecido con Madeleine, un crimen ocurrido en Suiza,
pero para el momento en que Madeleine desapareció, Bon Askek vivía en una zona de España, por lo cual pudo haber estado perfectamente involucrado en la desaparición ocurrida en Portugal. También ha habido sospechas sobre dos pederastas británicos que cumplen condena en Gran Bretaña después de haber vivido durante un tiempo en las Islas Canarias de España. También sobre obreros o empleados que trabajaban en aquella época en la zona, incluyendo limpiadoras británicas. También un hombre que con antecedentes de robo, pero un hombre originario del país africano de Cabo Verde, que murió en el 2009 en un accidente de tractor, que acostumbraba a robar en apartamentos para financiar su hábito a las drogas. Y por último, el último sospechoso del que se ha tenido noticias más recientemente, en marzo del 2014, por Scotland Yard, un hombre que había protagonizado entre 2004 y 2010 dos incidentes en la región del Algarve, metiéndose en casas vacacionales ocupadas por familias británicas, y que había agredido sexualmente al menos a 5 niñas blancas de entre 7 y 10 años de edad. Ese hombre podría o no podría ser el mismo hombre de Cabo Verde del que se había hablado anteriormente, que cometía robos en apartamentos. Es algo que todavía no está claro. A lo largo de los años también ha habido presuntos avistamientos de Madeleine en diferentes países como Marruecos, España, etcétera. Gentes que afirman haber visto a una niña que podía ser ella. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha demostrado a ciencia cierta que no se trataba de ella, sino de niñas padecidas. O sea, han sido falsas alarmas. Al día de hoy, la policía británica, la Scotland Yard, mantiene abierta una operación llamada Operación Grange, y en colaboración con la policía portuguesa, que también ha aceptado colaborar y reabrir el caso, siguen investigando la desaparición más de 7 años después. Y el misterio continúa abierto de lo que realmente le ocurrió a la pequeña niña Madeleine McCann. Bueno, amigos, una vez más, espero les haya gustado, y de ser así, de ser de su agrado, compártanlo y denle a me gusta. Gracias.